Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Ustedes saben que la mente juega un papel muy importante en el hombre. Lo que el hombre piensa, dice, eso es. ¿Sí o no? Ustedes pongan a un limosnero que anda recogiendo papeles. Y no es una crítica así de aquellos que andan buscando chácharas, comprando las cosas podridas. Pero hay muchos que tienen mucho dinero, más que nosotros, pero tienen una mente de limosneros. Y ustedes pongan a esa persona en un palacio con las mejores cosas y estará recogiendo sus cosas todavía. Se los llevará a su cuarto o a su sala. ¿Cuántos de nosotros todavía arrastramos eso? Tenemos allí cosas que no nos sirven, que ya debiéramos sacar. Dios nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hace algunos años, cuando yo andaba de predicador ambulante, visitaba el Valle del Mezquital. Es una de las zonas que hasta hace algunos años era una zona muy pobre, como es la Mixteca y como algunos otros lugares. Pero yo recuerdo que hace muchos años, muchos de los que ahora son creyentes vivían con escasez. Pero yo recuerdo que en una ocasión, estando en el Valle del Mezquital, o cerca de Actopan, un conferencista, que es el hermano Myers, dijo, hace años todas estas personas eran demasiado pobres. Ahora miren toda la línea de camiones que tienen. La calle estaba llena de camiones porque Dios había bendecido sus vidas. Eran sembradores de tomate y recogían grandes cosechas. Dios hace cosas maravillosas para sus hijos. Por eso quiero hablar de la provisión sobrenatural. Para los cristianos que creen en la palabra, hay provisión sobrenatural. A veces nosotros nos quejamos de la situación en México, nos quejamos de la falta de muchas cosas, y nosotros ahora en este tiempo tenemos más que nuestros abuelos, más que nuestros bisabuelos, tenemos más que mucha gente, y todavía andamos quejándonos. Ay, que no tengo, ay, que no tengo. Las damas antes tenían que moler en el metate, ¿verdad? Tenían que moler en el molcajete. Caigamos en la cuenta, tenemos más que antes, ¿sí o no? Pero si hubiera necesidad en nuestras vidas, Dios va a proveer sobrenaturalmente. Esto es una realidad. El salmista decía, mozo fui y ya envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus hijos o su simiente que mendigue pan. A veces los afanes en nuestra vida es por tener lo que otro tiene. Ah, él lo tiene, yo también. Ah, él ya hizo esto, yo también lo voy a hacer. Pues ¿qué se cree esa? ¿Qué se cree que ella puede también? Yo también puedo. Y hay quienes por decir puedo se han metido en cada lío, en pedir aquí, allá y en todas partes y quedar mal con toda la gente. Vamos a vivir, dice, hay un principio bíblico. Parece que es Hebreos 4. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La fe es un elemento esencial en nuestras vidas cristianas. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe cree y confía en que Dios actúa en nuestras vidas para nuestro beneficio final. Gran parte de la lucha que nosotros tenemos no es saber que Dios puede, sino la lucha que nosotros llegamos a tener es, ¿lo podrá hacer? ¿Lo hará por mí? Esa es la lucha que a veces nosotros tenemos. Y una de las áreas que prueban más nuestra confianza en Dios es en la provisión económica. Ahí es a donde muchos a veces estamos con mucha desconfianza. Muchas veces nosotros encontramos difícil creer que Dios se interese en cosas tan, ¿qué diremos?, tan superficiales según nosotros, como es en el asunto del dinero. Sin embargo, dicen los estudiosos de la Biblia que una de cada 4 enseñanzas
del Señor Jesucristo tiene que ver con las posesiones materiales. No quiere decir que está hablando una de cada 4 enseñanzas del Señor Jesucristo del dinero solamente, sino de las posesiones materiales. La casa es una posesión material. La ropa es una posesión material. La comida es una posesión material. Y así muchas cosas. En una de cada 4 enseñanzas del Señor Jesucristo está hablando de posesiones materiales. La Biblia dice que los cristianos somos llamados para ser mayordomos. ¿Sabía usted que somos mayordomos solamente? Por definición, un mayordomo es aquel a quien se le confía la propiedad de otro. En palabras sencillas, lo que usted tiene, su carro, su casa, su dinero, su cuenta de banco, todo lo que usted tiene no es suyo. Dios se lo ha confiado. ¿Pero cómo? Si yo lo trabajé, yo por mis habilidades, por mi profesión. Discúlpeme, pero usted y yo somos meros mayordomos. Nada más, nada más. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando usted se vaya de este mundo, cargado por 4 personas, ¿qué se lleva? Hay pueblos a donde le ponen la botella de alcohol. Yo recuerdo que los abuelos decían que sus cacles, para que pudiera caminar libre de las piedras en el camino, le ponían no sé cuántas cosas, hasta el oro se lo ponían. Hasta oro le ponían. A ver qué te compras por el camino. Un sándwich allá, cerca del cielo. Nada nos llevamos. Absolutamente nada nos llevamos. Escúchenme bien. La casa que tenemos ahora. Si nosotros muriéramos en 2 o 3 años, ¿de quién sería? ¿Quién sabe? Así que no nos aferremos tanto a las cosas materiales. Somos solamente mayordomos. Hay la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, no lo vamos a leer, ustedes lo conocen muy bien. Nos enseña la importancia que Dios le da a nuestra mayordomía. La parábola trata de un hombre rico que se va de viaje y entrega dinero a sus siervos para que lo inviertan. Dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a uno le dio 1, para que ellos lo pusieran a trabajar. Muchas veces yo mismo he espiritualizado esta parábola y nos referimos a los talentos como a las habilidades de las personas o los dones que Dios nos da. Pero la parábola literalmente se está refiriendo a la riqueza material, porque el término talento se refiere a una medida de dinero. El talento era una medida de dinero. Si lo tradujésemos, como decía alguien, los talentos en onzas de oro, según su cotización actual, el siervo que recibió 5 talentos tendría aproximadamente ahora 2,5 millones de dólares. ¿Qué haría usted? ¿Qué harían ustedes, caballeros? ¿Qué harían? El asunto es serio. El asunto es serio. Desde luego, la mayoría de nosotros nunca seremos encargados de manejar estas cantidades. Estamos usando este ejemplo para señalar que la mayordomía es algo bien serio para Dios. Y si queremos ser la clase de mayordomos fieles y generosos que Él quiere que seamos, tenemos que entender la manera en cómo opera Dios en su propia economía sobrenatural. Y cómo por medio de la fe también podemos nosotros recibir la abundancia de sus recursos. En la economía mundana o en la economía del mundo, el hombre experimenta cosas tales como deudas, bancarrota, recesión, depresión y otras formas de crisis. Pero escúchenme bien, en la economía de Dios no hay tal cosa como necesidad o escasez o recesión o depresión. Dios no tiene esas cosas. Dios no experimenta en su economía eso. Sin embargo, la mayoría de nosotros no conocemos la economía de Dios y su deseo de proveernos a cada uno abundantemente. Necesitamos que nuestra fe sea edificada en esta área, porque necesitamos, ustedes y yo, hacer la obra de Dios. Muchas veces se ha dicho, algunos mal informados, mal enseñados han dicho, el dinero es la raíz de todos los males.
¿Es cierto eso? El dinero es la raíz de todos los males, ¿así dice la Biblia? La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero es lo que usted es. Si usted es bueno, el dinero será bueno, para cosas buenas. Si usted es malo, el dinero será malo porque será utilizado para cosas malas. ¿Me está escuchando? Conferencista decía, supóngase que ahorita están unos narcotraficantes aquí a unas puertas. Están contando una paca de dinero. Pero llega la policía y tiran todo y se escapan. Y lo tiran por allí una maleta. Allí a la puerta de un estacionamiento que está cerca. Y ustedes van saliendo de aquí y se encuentran la maleta de dinero. Aquellos lo iban a utilizar para las cosas peores, para la droga, para armas y para otras cosas. Pero si ustedes lo encontraran, ¿para qué lo utilizarían? La policía ni se da cuenta y usted se encuentra allí $5 millones. ¿Qué haría? Vea usted cómo el dinero es malo cuando la persona es mala. El dinero es bueno cuando la persona es buena. ¿Me está escuchando? Necesitamos que nuestra fe sea edificada en esta área. Nuestra fe crece cuando meditamos en la magnificencia de Dios, soberano, dueño de todos los recursos del universo. ¿Sabían que Dios es el dueño del oro y de la plata? ¿Sabían eso? Él es el dueño de todo. Necesitamos conocer cómo opera esto. Vamos a meditar en 6 principios bíblicos referentes a la economía de Dios. 6 principios bíblicos. En primer lugar, el primer principio lo encontramos en San Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Uno de los principios para la provisión sobrenatural de Dios es, Dios puede transformar o tomar algo común y hacerlo valioso. ¿Cuánto vale ahora una cubeta de agua? Casi nada. ¿Pero cuánto vale una cubeta de vino? Dios puede tomar algo común y hacerlo valioso. Ya lo hemos visto en este caso cuando estaba la boda, el vino se acabó. Y ya cuando estaban medios borrachitos los convidados, ya sacaban el peor vino. Pues ya ni se dan cuenta, ¿verdad? Ya están así hablando solos y peleando hasta con el perro y con el gato y con el poste y con tanta cosa. Dice ya cuando normalmente era eso, cuando ya estaban medios atarantados. ¿No se ataranta eso? Ya les daban el peor vino. Pero aquí sucedió un milagro. ¿Quién hizo esto? Fueron a Jesús, supieron que había ese problema, que había esa situación. Y como buena madre le dijo, hijo, oye, ayuda a esta. Y a ustedes conocen que Jesús le dice, bueno, ¿qué tengo contigo, mujer? No que fuera un irrespetuoso, sino porque Cristo era Dios. Sin embargo, era obediente también como hombre. Y dice que Él ordenó que esas tinajas que estaban allí, fueran llenadas. Y tan pronto lo llenaron, yo no sé cuántos litros tendría. ¿Alguno sabe de los estudiosos de la Biblia? ¿Cuántos le cabían de litros a eso? ¿No se acuerdan? Supóngase que le cabían 50 litros. ¿Cuántas veces vinieron los sirvientes para llenarlo? Y ahora le dice el Señor, sáquenlo ahora.
Oye, dice, bueno, ¿quién entiende? Oye, de veras, ¿quién entiende? Dice que lo llenemos y ahora que lo saquemos. Sáquenlo. ¡Que lo saquen! Bueno, yo creo que Jesús no era como yo, pero sáquenlo ya. Llévenselo al maestresala. Llévenselo al que está dirigiendo el banquete. Y aquel llega y prueba. Oye, eso está buenísimo. Oye, dice, va la esposa y dice, oye, todos hacen lo que siempre hacen. El peor lo dejan para el último, pero tú has guardado el mejor. Dice que cuando menos 720 litros de buen vino Jesús hizo en ese momento. ¿Saben lo que son 720 litros? 40 litros tenía cada cántaro. O sea, cada tinaja se llenaba con 120 litros. Fueron 6 tinajas, 720 litros de buen vino. Este fue el principio de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En este milagro hay 3 propósitos. El primero, desde luego, Dios interviene para llenar una necesidad. Dios puede, vuelvo a repetir, Dios puede tomar algo común como es el agua y convertirlo en vino. A veces nosotros estamos refunfuñando porque decimos, como aquel niño que le decían, niño, ¿qué vas a comer hoy? Pollo nada más. Y a veces Dios puede hacer algo maravilloso, transformar algo común en algo valioso como fue el vino. Así que en este milagro Él suplió la necesidad. En segundo lugar, dice en el versículo 11 que con este milagro Jesús reveló su gloria. Y en tercer lugar, con este milagro, Dios está infundiendo fe a sus discípulos. Dice que cuando Él hizo este milagro, se suplió la necesidad, reveló su gloria, y dice, el versículo 11 sigue diciendo, dice, y sus discípulos creyeron en Él. 3 cosas sucedieron en este milagro. Jesús toma algo tan común como el agua y lo convierte en algo extraordinario como es el vino. ¿No es una provisión maravillosa de Dios? ¿Sí o no? Provisión sobrenatural. Con este acto sobrenatural, Jesús, como dije, llenó una necesidad, manifestó su gloria y movió a otros a creer en Él. El segundo principio que la Biblia nos enseña, hay muchos principios, pero solamente vamos a hablar de esto. Se encuentra en San Mateo capítulo 14, del 13 al 21. ¿Cuántos comieron con 5 panes y 2 peces? ¿De qué tamaño serían los panes? Era un niño. Era su lunch o su itacate o su bastimento de este niño. O en palabras mexicanas eran sus tacos. ¿De qué tamaño serían los panes? Pues yo creo como los molletes, ¿verdad? De esos que se meten en chocolatito caliente. 2 peces. 5 panes. ¿Cuántos comieron? 5,000, sin contar las mujeres. Alguien decía más o menos 20,000 personas. Imagínense cuánto se necesita para una sola sentada para 20,000 personas. ¿Cuánto se gastaría? Y ustedes, tal vez alguien esté pensando, oiga, cuéntenos otras de vaquero. Pues es Dios el que lo hace, discúlpeme. Es Dios, Él nunca nos va a mentir. Y los que hemos caminado con Dios hemos visto día tras día la provisión sobrenatural, la provisión de Dios. El segundo principio es, Él toma lo poco para hacerlo mucho. Es el segundo principio que la Biblia nos habla en la economía de Dios. Toma lo poco el Señor y lo convierte en mucho. Hay otro milagro, el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Allí está otro milagro de cómo Dios toma lo poquito y lo convierte en mucho. Fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Aquí me parece que este hijo era medio flojo. Ya, más vasijas. ¿Para qué quieres más vasijas? ¿Cuántos hijos hay así? Ya. Y miren, por no traer más vasijas, cesó el aceite. Qué tremendo es. Qué tremendo es.
Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Todavía pagaron su cuenta y todavía tuvieron dinero. Esto es lo que Dios hace con aquellos que confían en su palabra. ¿Me estáis escuchando? Dicen, bueno, es que si pudiera venir Dios y hablarme como lo hizo esta mujer, aquí está. ¿Quieres oír a Dios? Aquí está su palabra. Creed a su palabra. Pero a veces no damos crédito. Quisiéramos que el ángel Gabriel viniera y nos dijera, ¿sabes qué? Vas a tener esto y esto y esto y esto. Cuando aquí la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. ¿Qué es lo demás? Ponga su lista. ¿Qué es lo demás? Una casa, un coche, una cuenta de banco, un buen traje, los que usan traje, un buen vestido, un buen guardarropa. Si no tiene mucha fe, una bicicleta, aunque sea. Sí, porque Dios nos da a la medida de nuestra expectativa. ¿Me explico? ¿Hasta dónde queremos recibir de Dios? Ellos se les acabó la vasija. Si hubieran traído la vasija de todo el pueblo, imagínense, fueron a pedir al compadrito fulano, la comadrita sutana, al padrinito tal y tal y tal, pero ya no fueron a pedir a los vecinos. Ay, no, nos da vergüenza, nos da vergüenza. A veces por vergüenza perdemos las bendiciones de Dios. Según nuestra expectativa, Dios nos va a dar. ¿Hasta dónde queremos llegar? Dice, bueno, yo quisiera un carro, pero pues me conformo con una bicicleta. Y aunque sea de segunda. Yo empecé a pedir hace años, Señor, dame un carro. Tu palabra dice que tú puedes darme un carro. Y yo había oído de gentes muy espirituales que decían, Señor, aunque sea una carcacha, aunque sea una carcachita, que la tenga que andar empujando. Y yo oí a un predicador que un día estuvo pidiendo, Señor, dame un carro, dame aunque sea una carcacha. Era un pastor de un grupo, y ese pastor ya no visitaba, ya no hacía nada, todo el tiempo estaba debajo del carro, debajo del carro, debajo del carro. Y cuando yo oí eso dije, no, Señor, dame un buen carro, dame un buen carro, si me vas a dar, dame un buen carro, con respeto desde luego, con reverencia. Dame un buen carro, porque Dios es muy fiel. Dice que el obrero es digno de su salario. Yo soy un mayordomo nada más, escúchenme bien. No soy el dueño del dinero, Él es el dueño. Y Él dice, ahora a fulano, dalo, da tanto, da esto, da aquello. Como Dios puede moverlo a usted para dar algo a alguien, o Dios puede mover mi corazón. Estemos atentos a la voz del Señor. Así que entonces, además del milagro que Dios hizo al tomar un poco y hacerlo mucho, notemos también que el tamaño de la bendición fue de acuerdo a la expectativa de la viuda. En otras palabras, la cantidad de aceite que iba a recibir dependía de la cantidad de vasijas que recogiera. ¿Lo hemos entendido? Cuanto más vasijas, más aceite. Seguramente que cuando se terminó de llenar la última, deseó haber recogido más vasijas. Dios no le dijo que los hijos arreglaran eso del aceite. Si los hijos de veras, y es ahí donde los hijos tienen que cooperar con los padres, para que la provisión de Dios sea mayor cada día. ¿Me están oyendo, hijos? Hijos e hijas, si sus padres les mandan algo, háganlo, para que la provisión sea mayor todavía. Bueno, yo estaba leyendo también que una viuda en Suecia tuvo una experiencia similar. Dice que ella había contratado a un constructor para edificar una capilla para alabar al Señor. Su esposo muerto le había dejado 30 monedas de oro y era más o menos lo que esa capilla costaría en su construcción. Pero el constructor deshonesto, cuando terminó la obra, le llevó la cuenta y era lo doble. Era una mujer viuda, era casi una anciana. Y lo único que tenía era lo que el esposo le había dejado. 30 monedas que sufragarían según lo que le había dicho que costaría la capilla. Cuando se vio con lo doble del precio, dijo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? ¿De dónde voy a pagar? No tengo dinero. Y estuvo orando, estuvo pidiéndole al Señor. Dijo, Señor, ¿qué hago? Cuando oyó que el Espíritu Santo le dijo, cuenta las monedas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. El Espíritu Santo le dijo, vuélvelas a contar otra vez. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vuélvelas a contar otra vez. 59, 60. Dijo, señor constructor, aquí le traigo su dinero. Ustedes podrán decir, es un cuento. Discúlpenme, pero está registrado en un libro ese testimonio. Muchas veces he oído otro testimonio de personas que no tienen para pagar una deuda y el Espíritu Santo les da una palabra, cuéntalo. Yo no estoy tendiendo una trampa para que ahorita cuenten sus 2 billetes que traen y ya sean 10. Ahora puede ser que usted lo necesite, pero quiero que se entienda bien, el Espíritu Santo tuvo que hablar, no Fidel Hernández. Es un testimonio nada más, pero cuando sea necesario, porque dice, bueno, pues ahora ya sé el secreto, voy a contar mis billetes y ya tengo lo de mi día. No. Si el Espíritu Santo nos da una palabra, Él lo va a hacer. ¿Me está escuchando? Así que entonces, lo que Dios hizo entonces, lo puede hacer ahora. Él puede tomar lo poco y hacerlo mucho. Yo lo he visto a través de los años en mi hogar. Dios es tan bueno. Conozcamos cómo opera Dios en su economía. La tercera forma en que la provisión sobrenatural de Dios sobrepasa las circunstancias es trayendo una cosecha abundante en tiempos de hambre. No hay hambre en la economía de Dios. ¿Me está escuchando? El hambre lo experimentamos aquí en el mundo, pero en la economía de Dios no hay hambre. No aparece esa palabra hambre en la economía de Dios. Por supuesto que aquí en el mundo sí la hay. Vemos muchos lugares a donde los niños están casi devorándosela las moscas, los ojos, la boca, los labios. Por eso debiéramos, padres, dar gracias a Dios por lo que tenemos en México y que no tiremos la comida. Si nos sobra, busquemos a alguna persona que necesite y aquí le traigo esto. No tiremos la comida. Gracias a Dios que mis padres me enseñaron una cosa buena. Cuando me dan algo, me lo acabo hasta el final, hasta que mi rostro se está viendo ahí bien limpio. Porque no me gusta tirar la comida. Es mi principio. Pero hay quienes comen así. Ay, fuchi. No. No tiremos la comida, cristianos. Regalémoslo a alguien. Si nos sobra, démosle a alguien. Bueno, como dicen aquí, los cuches tienen que comer también. En Génesis 26, del 1 al 6, encontramos una parte de la vida de Isaac, del 1 al 6 y del 12 al 14. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Del 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año como 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Estamos hablando de la tercera manera de proveer sobrenaturalmente el Señor. En tiempos de hambre, en tiempos de escasez, Dios puede bendecir a sus hijos. Dios puede bendecir a su pueblo. Y estamos viendo el caso concreto de Isaac. Isaac quería llevarse a su familia y a sus siervos a Egipto para escapar del hambre, para irse al otro lado.
¿verdad? A ganar los dólares. Parece una buena cosa, pero hay muchos mexicanos que andan causando miserias, y no solamente mexicanos, sino norteamericanos que andan recogiendo del basurero comida en estos tiempos. Yo tuve la oportunidad de quedarme en el otro lado cuando yo no estaba aquí todavía, cuando no tenía ni una bicicleta. Yo estuve en la última ocasión como 40 días en un grupo numeroso y me dijeron: quédese, le damos sueldo, le damos coche, le damos casa. Y todavía en la congregación había quien me decía: véngase, vamos al súper, véngase, a ver, eche lo que quiera. Yo nunca fui cargado. Yo cogía 2 o 3 o 4 productos. No, llénelo, yo pago. Con esto es suficiente. Tantas cosas que se veían tan bonitas, pero le dije: Dios, ¿qué piensas tú, mi Señor? México, lo que tú digas, mi Señor. Y el Dios que me hubiera prosperado, si Dios hubiera querido que estuviera allá, es el Dios que nos ha prosperado aquí, jóvenes, caballeros y damas. Si estamos donde Dios nos dice que estemos, nos prosperará como lo hizo con Isaac. Dijo: no te vayas a Egipto, no saques a tu familia, no te lleves a tus criados. Aquí yo te voy a prosperar, aquí te voy a dar todo lo que tú necesitas. Nada más espérate. Dios tiene sus propios tiempos para bendecirnos. Tiene su propio reloj. ¿Me explico? No es el de 24 horas como nosotros lo tenemos. Dios le habló directamente y le dijo: habita como forastero en esta tierra, nada más, y estaré contigo y te bendeciré. Y dice la Biblia en el versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Saben lo que es 100 por 1? ¿Qué te parece si yo les doy $1 y me da 100? ¿Cómo la ves? ¿Verdad que no es fácil? Pero Dios sí lo hace. Dice que Él cosechó 100 por 1. 100 por 1. Sembró, vamos a decir, un grano de maíz y recibió 100 mazorcas. Bueno, no digo que en la misma planta. ¿Cómo lo hace Dios? Quién sabe también. Dios dice que le bendijo Jehová el 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas. 250, 300 ovejas. Pueden ser 500. Imagínense, todo el desierto. No solamente hato de ovejas, sino hato de vacas y mucha labranza. Dice: pero pues aquí donde las cuido. Bueno, ahí están las cuentas bancarias, ¿no? Sus hatos de vacas y de ovejas. Y tuvo mucha labranza. Dios prosperó sobrenaturalmente a Isaac en una tierra, escúchenme bien, que estaba pasando hambre. Dios prosperó a Isaac en una tierra que estaba pasando hambre. Él confió en la palabra de su Señor. Él no confió en la comadrita, el compadrito, esto que aquello. Él confió en el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, no a confiar en los hombres. Los hombres nos pueden fallar una y varias veces, pero Dios nunca nos va a fallar. Pero el problema de muchos es que primero confían en esto, en aquella institución, y después: Señor, pues ya estoy ahogándome, ayúdame. Hay un versículo muy fuerte, dice: maldito del hombre que confía en el hombre. Se refiere cuando nosotros toda nuestra confianza la ponemos en las personas y no la ponemos en Dios. Por eso tenemos que aprender cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, a confiar en Dios para todas las cosas. En la economía de Dios no hay escasez, no hay hambre, no hay falta de ningún bien. Dios lo tiene todo para sus hijos, pero para sus hijos que confían en Él. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.